Bueno, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Eh, Como se dan cuenta, tuve que otra vez volver a repetir esta clase, esta capacitación. Definitivamente estos sistemas no me están ayudando mucho, pero bueno, voy a seguir de todas maneras trabajando de la forma como lo he venido haciendo. eh, y nada, lo voy a seguir intentando independientemente de que las cosas no se den como necesito que se den. Bien, bueno, eh, vamos a empezar de una vez con la proyección. Voy a empezar de una vez a presentar absolutamente todo el tema. Esto es una presentación muy básica de lo que tiene que ver y de lo que se refiere al tema de primeros auxilios. Bien, yo me imagino que todos ustedes, especialmente quienes están viendo este video, pues no se imaginaban que cuando nosotros empezamos a realizar esta capacitación de primeros auxilios, íbamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Yo creo que todo el mundo pensaba en una temática muy básica, ¿sí? Como trabajando siempre lo mismo. Eh, pero bueno, ya ustedes se dieron cuenta definitivamente que no es así. Que la forma de trabajar de nosotros no es igual que todas las instituciones. Y por ese lado, pues bueno, nada, vamos a seguir trabajando de la misma forma. Ahora bien, dentro de las planillas de asistencia de este curso, de esta temática, yo les estaba preguntando si les interesaría de pronto eh, hacer un poco más de énfasis justamente pues, en todo lo que es la temática de primeros auxilios en lo que se refiere. Bien, ahora vamos a ver un listado de esas temáticas que yo, Leonardo García, considero como importantes ver en los temas de primeros auxilios. Bien, hay muchas ocasiones en las que si ustedes le piden por otro lado de pronto a una institución que les brinde, por ejemplo, una capacitación de primeros auxilios, comúnmente tienden a presentarles de pronto una temática muy específica, ¿no? Vendajes, fracturas, hemorragias, heridas, y ya, ¿sí? Con una atención inicial, y eso, hay muchos que ni siquiera se fijan en las primeras atenciones ni nada de ese tipo de cosas, sino que pues por el contrario, como que hacen un trabajo por hacerse, ¿sí? Como les digo, la mayoría de las ocasiones ustedes, por ejemplo, le van a pedir y le van a solicitar a una institución que les brinde o que realice una capacitación de primeros auxilios, pues lo más seguro y lo más lógico es que les va a entregar directamente una capacitación muy básica de una de las temáticas pues, que ya tienen archivada y tienen guardada. En mi caso, pues yo siempre manejo absolutamente todo lo contrario. Mis capacitaciones, mis instrucciones, pues especialmente si yo estoy realizando un grupo de ceros, pues más atención todavía va a requerir de mi parte. ¿A qué se refiere? Pues a la forma en la que yo trabajo. Como instructor independiente, cada vez que a mí me solicitan una capacitación, eh, yo me encargo de primero hacer un análisis técnico, ¿sí? De qué es y a raíz de qué se está necesitando una capacitación, ¿sí? Porque ya me ha pasado en muchas ocasiones en que me piden instrucciones, me piden capacitaciones y resulto dando algo que a la final como que ni les sirve ni les interesa. Y eso es justamente a raíz de una falta de pronto de análisis, no solamente por parte del instructor, porque el instructor está contratado para brindar capacitación, pero ya realmente es de quien lo contrata directamente, ¿sí? De esa parte de recursos humanos, de esa parte de capacitación, encargada de cada una de las instrucciones, perdón, de las instituciones y demás. Y es importante justamente que nosotros veamos, pues, el hecho de que las capacitaciones y de las instrucciones no son todas iguales, ¿bien? Primeros auxilios tiene una temática muy, pero muy amplia. Y yo siempre molesto de pronto con el tema de ser enfático en la capacitación, ¿sí? Tener siempre un lineamiento y un objetivo claro con respecto a, a cómo vamos a trabajar y cómo se va a ir realizando absolutamente todo el proceso. ¿Ok? Es por esa razón que justamente al finalizar este módulo, pues usted comprenderá a enumerar las diferencias entre un desastre versus una catástrofe. Ya lo que ustedes están viendo acá en sí, primeros auxilios, es una parte realmente muy teórica, ¿ok? Que me interesa que ustedes sepan.
porque son temas que en realidad no hemos visto mucho, no hemos trabajado directamente, y que es necesario que todo socorrista lo tenga. ¿Ok? Por otra parte, realizar un análisis específico de la escena previo al ingreso. Aquí empezamos a hablar de una parte muy importante justamente, que siempre considero necesario para poder trabajar de la forma correcta, de la forma debida. ¿Bien? Y es justamente un análisis, un buen análisis de la escena. Si bien nosotros como institución de ayuda humanitaria, en la mayoría de las ocasiones quizás no vayamos a tener esa primicia para venir a trabajar o para entrar a trabajar directamente a una institución, perdón, a un lugar abierto. Sí se nos pueden presentar ocasiones en donde nosotros seamos esos primeros respondientes, ¿sí? Independientemente porque no estamos exentos de que este tipo de situaciones nos pasen. Es por esa razón entonces que he dedicado cierta partecita de este tiempo a brindar justamente esa información. Lo más seguro es que gran parte de ustedes ya lo tengan, ya lo sepan, a qué se refiere este tema de primer respondiente. Pero hay otras partes de pronto que no. Entonces es justamente necesario el hecho de derrumbar gran parte de pronto de algunas enseñanzas previas mal fundadas que se tienen con respecto al tema de primeros auxilios. Siempre se debe tener en cuenta la escena, independientemente de si la persona se te acerca, si la persona viene caminando o si la situación fue alterna o fue en otro lugar, ¿sí? Pongámoslo en un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos en un, ¿qué? En un concierto, ¿sí? Como una medida preventiva como institución. Eh, Independientemente de que se acerquen hacia nosotros diciéndonos que tienen una fractura o algo así por el estilo, debemos tener en cuenta justamente y preguntarle a esta persona cómo sucedió, hacer un análisis en qué lugar de localización específica a nivel geográfico fue ese incidente, si fue provocado por alguien más, si fue provocado por él mismo, si se cayó específicamente de una altura, si se pegó contra algún elemento o algo así por el estilo. Entonces, todo ese tipo de cosas a nosotros nos van a permitir no solamente brindar una buena atención a la hora de brindar esos primeros auxilios, sino que adicionalmente pues nos va a permitir también saber alguna lesión adicional que en el momento no se siente, porque ustedes saben que tan pronto llega a existir el momento de la lesión, la adrenalina directamente se dispara y lo que hace es funcionar como un analgésico natural. Por tanto, a la persona quizás hay partes que no le duelen específicamente del cuerpo, pero una vez que pase el efecto de la adrenalina, estos dolores van a empezar a surgir efecto, por así decirlo, y nos vamos a dar cuenta realmente de otro tipo de lesiones adicionales que puede llegar a tener la persona. ¿Sí? Puede que sea un trauma grave, pero que nosotros, por cuestión de pronto de no querer ahondar un poco más en el tema, pues demos a la persona, dejemos libre o ambulante a la persona, sabiendo que puede llegar a ser un caso de extrema urgencia y de traslado inmediato. Me ha sucedido mucho en ese tipo de casos, en donde inclusive he llegado a visualizar de pronto una muerte crítica, ¿sí? De una persona que se quita el casco de una moto después de un accidente de tránsito eh, y se desvanece y cae muerta directamente ahí. Por las personas como tal que estaban alrededor y encargadas de ese procedimiento, pues no le prestaron su debida atención y su debido cuidado a esta persona. Lo vieron ambulante, lo vieron andando tranquilamente, no le prestaron mayor atención. Bien. Por otra parte, comparar los diferentes procedimientos de una situación de primeros auxilios frente a un riesgo-beneficio en grandes catástrofes. ¿Sí? Eh, Tengan en cuenta justamente que hay procedimientos que nosotros nos permiten saber de pronto, o nos permiten visualizar cuándo es un riesgo, cuándo es un beneficio. Como actores de la ayuda humanitaria siempre vamos a tener ese tipo de situaciones en las que tenemos que analizar riesgos-beneficios. Es independiente. En la parte 1 de ayuda humanitaria
yo les comentaba y les decía que hay muchas ocasiones en las que como personal de ayuda humanitaria nosotros ante una situación, una eventualidad, podemos estar caminando y podemos ir de un punto A a un punto B. Y puede que estemos asignados del punto A al punto B para tener que caminar y para tener que desplazarnos por una serie de lugares en donde pues, también necesitan ayuda, ¿sí? Pero ahora, si nosotros nos ponemos a ayudar a todas las personas que nos vamos a encontrar durante ese recorrido, cuando lleguemos al punto B, no vamos a tener materiales, vamos a estar cansados, vamos a llegar muy tarde eh, para las situaciones que realmente nos habían encomendado. Entonces tengamos en cuenta justamente eso. ¿Bien? Hay que hacer situaciones y evaluaciones en ese sentido. Y hay otras situaciones en las que son apremiantes y hay procedimientos que se tienen que visualizar, se tienen que mirar. Poner un torniquete es una situación de un riesgo-beneficio. O sea, es tal cual. ¿Bien? Pero se tiene que realizar para mantener la vida de un paciente. Hablar de torniquete en este momento quizás viene a ser un poco más eh, como una situación más técnica, porque esas situaciones no las vamos a ver de pronto en primeros auxilios. Ahora, si bien es un procedimiento de primeros auxilios, ok, lo vamos a ver de pronto un poquito más hacia la parte de hemorragias. ¿Ok? Ahora se van a dar cuenta ustedes. Como ustedes se dan cuenta acá, eh, la información que tienen es muy, pero muy teórica. ¿Ok? Por otra parte, proceder de forma cautelosa frente a cualquier procedimiento de primeros auxilios. Bien, bueno, aquí vamos a hacer un resumen prácticamente de lo que vimos la vez pasada con Mike. La semana pasada nosotros estuvimos mirando y tuvimos la posibilidad de pronto de visualizar diferentes procesos con el cuidado propio, ¿no? Que eso era una de las intenciones más importantes que tenía Mike para explicarnos y durante la enseñanza de la semana pasada, ¿sí? El cuidado tiene que empezar desde casa. Entonces, básicamente en esta planilla, en esta presentación, se resume prácticamente todo lo que nosotros estamos realizando durante esta temporada. Bien, y lo que vimos específicamente de mayo. Lo vemos así muy superficialmente. En principio, son los procesos de análisis que permiten visualizar los riesgos a nuestro alrededor. Entonces, tengamos en cuenta que, en principio, debemos partir con el tema de en casa de herrero, cucharón de palo. ¿A qué me refiero a eso? Que hay muchas ocasiones en las que nosotros como instructores, en la parte de riesgos, análisis de desastres y todo ese tipo de cosas, nosotros venimos a hablarle a las personas como si nosotros tuviésemos nuestra vida arreglada, cuando en realidad no es así. O sea, nosotros a lo que me refiero es que le pedimos a las personas de pronto que tengan un extintor en casa cuando nosotros ni siquiera tenemos uno, ¿sí? Eh, que establezcan un punto de encuentro entre su familia en caso de emergencia cuando nosotros tampoco hacemos eso a nivel interno. Entonces, esos análisis justamente y esos riesgos adicionales que nosotros encontramos en nuestra casa, porque las estadísticas, lo vamos a ver más adelante, muestran efectivamente que no hay casa segura. Por muy bien diseñado y bien realizado, para nuestros hijos no hay casa segura, porque los niños son niños y los niños tienden a utilizar cosas que no están hechas para ellos, que nosotros como adultos también somos irresponsables y más allá de irresponsables somos un poco descuidados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo utilizo un veneno para mosquitos, dejo el tarro a un lado, sabiendo que tengo que de pronto seguir haciendo otras cosas. Y se me olvida por completo el tema de que mi hija de 2 años puede venir a tomar este tarro, ¿sí? Finalmente, si se llega a disparar o llega a meterse este tarro de veneno a la boca, voy a tener una intoxicación por órganos fosforados eh, que puede llegar a causarle graves daños a nivel gástrico. ¿Bien? Entonces, todo ese tipo de cosas justamente nosotros tenemos que verlas y el objetivo de MAI era ese, que nosotros nos sentáramos conscientemente y visualizáramos y viéramos de pronto cuáles eran esos riesgos. Ahora bien,
Por otra parte, pues la investigación basada en estos riesgos, ¿no? O sea, cómo poder de pronto llegar a mitigarlos, cuáles, cuáles son esos riesgos, visualizarlos un poco más, ¿sí? Y cómo llegar a actuar ante una situación de estas. Inclusive, lo que ya comentaba justamente en su momento, era el proceso de realizar de pronto un simulacro en ese sentido, ¿sí? Que no me parece mala idea de pronto enseñarle a los niños cómo despertar a papá en caso de que se caiga, cómo verlo, un poco más, enseñarles cuáles son los números telefónicos de emergencia en los teléfonos. Mi hijo tiene 7 años, mi hija tiene 2, ¿sí? Y nosotros siempre le hemos empezado a enseñar a nuestro hijo, solo mi esposa y yo, que tiene que cuidar a la hermanita. Ese tiene que cuidar a la hermanita no infiere solamente en un cuidado ahí en el lugar, sino que adicionalmente tiene que cuidar a la hermanita en caso de que llegue a pasar algo, ¿sí? Él va a ser el encargado de su hermana de aquí para toda la vida. Entonces debe tener en cuenta justamente cuáles son esos procedimientos de cuidado para ella. En el caso especialmente que le llegue a suceder algo a ella y nosotros no estemos. Porque, no, a ver, no voy a dejar a un niño de 7 años y a una niña de 2 solos en casa. Pero a lo que me refiero es que en una situación de pronto en el que ellos dos estén en una sala de juegos, nosotros no estemos, en otro tipo de situaciones en las que de pronto nosotros no estemos cerca, pero que ellos dos estén juntos. Entonces él se hace prácticamente responsable en ese caso, en esos casos, pero con una responsabilidad, no pasándole por encima ni superándolo, por así decirlo. Es un ser humano, es un ser humano muy pequeño al que no le puedo dejar la vida de otra persona en sus manos, ¿bien? Pero lo que sí debe saber básicamente es cuáles son esas formas de proceder ante una situación de emergencia, ¿ok? Entonces, eso en mi familia, en mi núcleo familiar que yo les estoy comentando, que tengo una esposa y 2 niños. Ahora, eso corresponde directamente al núcleo familiar de cada uno de ustedes. Bien, visualizar el estudio, la importancia del mismo para la mitigación de los riesgos. Bien, entonces visualicemos de pronto estas situaciones de riesgo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos una casa que no tiene puerta para la cocina, sino que por el contrario tiene la cocina directamente a un acceso al living. Entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Para evitar que nuestra hija entre, especialmente por las estadísticas que les vamos a mostrar a continuación. Y teniendo justamente en cuenta todo este tipo de cosas, pues ahí nos damos cuenta también que es necesario mitigar el riesgo. Entonces, ¿cómo mitigamos el riesgo? Bueno, le pusimos una puerta, por así decirlo de manera pequeña, o sea que nosotros como tal grandes, el niño también pudiera pasar, pero ella no, ¿sí? Lo suficientemente alta, imposible de pasar para una niña de 2 años. Para un niño de 7 años sí es más fácil pasar y para nosotros mayores es mucho más fácil, ¿sí? Eh, es complicado, sí, nos hemos pegado muchas veces en las rodillas, en las canillas, pero lo que yo le decía a mi esposa en estos días, por más que uno se pegue, me da la satisfacción de pronto de que, aunque me duela un poco el golpe, sé que está puesto para la seguridad de mi hija, así como el acceso a la chimenea, que también lo tenemos estructurado y lo tenemos cerrado para que ya no pueda ingresar. En el momento del invierno, cuando nosotros tengamos la chimenea encendida, que ya no pueda pasar a la chimenea. Y eso no solamente en invierno, eso ha estado todo el tiempo, prácticamente desde que nosotros estamos en esta casa. Y sabemos esa responsabilidad que nosotros tenemos. Ahora, no me pienso dibujar como el mejor padre del mundo, porque mi hija se ha caído varias veces. ¿Sí? Tenemos un sofá en el que perfectamente se puede dar la vuelta, se puede caer. Tenemos camas en donde los niños se ponen a saltar, por más que uno les diga que no, los niños van a saltar y se pueden caer. ¿Sí? Entonces, ante ese tipo de situaciones, pues hay que tener que evaluar los riesgos y saber de pronto cómo mitigar todo ese tipo de situaciones. Vuelvo y digo, no hay hogar que sea completamente seguro para sus hijos. No hay hogar. ¿Bien? Por otra parte, minimizar el tiempo de reacción frente a cualquier suceso emergente, que eso es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que ver y tenemos que analizar en ese sentido. Que hay muchas ocasiones en las que nuestro tiempo de acción puede llegar a verse retardado, eh,
a raíz de que no sabemos cómo activarnos, ¿no? Cómo realizar cualquier tipo de cosa o procedimiento en estos casos. Entonces es muy complicado para uno como grande, como uno de adulto, el hecho de pronto de ver a sus hijos, de ver a su padre o de ver a sus hermanos, un familiar cercano, verlo tendido en el piso en un charco de sangre o algo así y no saber realmente cómo reaccionar. Eh, y eso va muy de la mano justamente con el último punto, que no es, por ser el último, no es el menos importante. Antes todo lo contrario, debía haberlo puesto al principio. ¿Por qué? Porque habla de la calma y el buen estado psicológico del socorrista, ¿bien? Que son fundamentales para un buen desarrollo de la emergencia. Hay muchas ocasiones, créanme, muchas ocasiones en donde he visto gente que es pegada a los libros, muy, pero muy pegada a los libros, que le preguntas qué dice la página 17 y se la leen y se la saben absolutamente toda y refutan algunas ideas de otras personas de pronto con un poco más de experiencia porque el manual lo dice así. En el momento en el que están actuando, ves que le están errando, no solamente por leer tanto libro, sino porque su situación psicológica no le da en realidad para llegar a actuar en ese momento. Entonces, ahí es realmente cuando nos damos cuenta que eh, alistarnos, realizar una acción psicológica propia de una situación realmente es importante. Yo les comentaba, por ejemplo, en la clase que a los chicos que estuvieron, que yo soy una de las personas que defiende la idea que los simulacros tienen que ser un poco más realistas, ¿sí? Sin necesidad de matar a la gente. Pero la mayoría de las ocasiones, cuando vamos a un simulacro, cuando estamos trabajando en un simulacro, eh, me doy cuenta, y me di cuenta mucho antes, inclusive desde mi trabajo en Colombia, cuando trabajaba como bombero y estaba ahí en el tema empresarial, industrial y todo esto, pues que cuando habían simulacros y ese tipo de cosas, pues la gente como que hablaba y decía, no, sí, espérame que estoy en medio de un simulacro y ya ahora vuelvo, 15 minutos, ahora que nos hagan una evolución de cuánto nos demoramos y todo eso. Entonces apagan el teléfono, se van caminando tranquilos, salen de la empresa, se van al punto de encuentro y ahí esperan hasta que les digan se demoraron tanto, felicitaciones y vuelven otra vez todo el mundo a sus oficinas y ya está. ¿Sí? Ese es como un sistema simulacro como muy simple. Eh, en mi caso como instructor siempre traté de hacer los simulacros lo más realista posible. Me pasé, me pasé en un simulacro en un colegio con unos niños donde les estaba brindando una capacitación de primeros auxilios, como se debe, a unos chicos de los últimos grados, ¿sí? Ellos de pronto lo entendían, los chicos de bachillerato de pronto lo entendían un poco mejor porque les explicamos que en algún momento podría llegar a haber un simulacro en donde viéramos una situación puede llegar a ser complicada para todos, pero que no tuvieran miedo, ¿sí? Y que íbamos a evaluar específicamente la reacción de los chicos. Entonces, les avisamos a todo el colegio, menos a los que tenían que actuar, por así decirlo. Yo sabía que se iban a enterar igual, porque un grupo de 11, perdón, de sexto de bachillerato no va a estar en su burbuja de sexto de bachillerato, sino se va a hablar con gente de quinto, de cuarto, de amigos de tercero de bachillerato y demás, entonces les van a comentar. Pero lo que sí fue sorpresa para todo el colegio fue mi llegada con un par de facilitadores que me ayudaron a realizar maquillaje a un par de chicos. Los tiramos por ahí en medio de un corredor, de un pasillo. Pusimos una cámara de humo en la biblioteca, ¿sí? Eh, y nada, pues empezamos a sacar en una situación de simulacro, tuvieron que activar extintores, todo ese tipo de cosas. eh, y tenían que realizar justamente un proceso de evaluación de primaria, algunos traslados básicos y todo esto, algunos chicos. Y a todo esto, pues,
después me informaban de pronto algunos profesores que los padres los estaban llamando, preguntando qué era lo que había pasado, porque sus hijos pequeños les estaban comentando y les estaban diciendo que había sacado niños muertos y niños heridos de ahí del colegio y de las aulas. Por más distancia que de pronto tuvieran, pues veían de pronto algo rojo que no, pues, relativamente tratábamos de que se pareciera a la sangre, eh, pero de todas maneras como que fue un poco chocante para ellos. Estoy seguro que no se les va a olvidar, no se les va a olvidar esa imagen. Estoy completamente seguro que ese tipo de situaciones de pronto hacen que se active esa importancia de saber cómo actuar en el caso de una emergencia. Eh, no tuvo repercusiones más adelante, independientemente de que traté de hacerle un seguimiento de pronto a los niños y todo esto. Hicimos un par de charlas previos a esa situación, después de todo esto también a todos los niños, explicándoles justamente esto, explicándoles unos primeros auxilios bastante estables para ellos, por así decirlo, un poquito lógicos con la temática que ellos manejan. Así que bueno, eso es básicamente la forma en la que nosotros trabajamos, con la que yo trabajo como tal. Entonces, vuelvo y voy al tema del simulacro. Siempre trato en lo posible pues, de llevar a un punto de estrés a las personas que realmente tienen que actuar. ¿Bien? Y después de eso, ya van a saber cómo actuar frente a una emergencia real. ¿Bien? Pero siendo un simulacro realista, sabiéndolos, poniéndolos de pronto en situación de estrés. Bien, ya después el tema psicológico y demás, bueno, eso es otro tema adicionalmente que nosotros vamos a ver también dentro de todo el proceso de enseñanza y de capacitación que estamos teniendo acá. Bien, por otra parte, pues tenemos, pues una de las cosas que más importantes, me parecen más importantes que ustedes sepan y que se lo podamos explicar también a la comunidad para que no activen un sistema de emergencias porque sí, bien, tenemos en cuenta justamente que una urgencia, ustedes saben que una urgencia pues es una situación apremiante, en donde aún no existe riesgo de vida, ¿sí? Una fractura, ¿qué es? Una fractura será una urgencia o una emergencia. ¿Hay riesgo vital ante una fractura? Si usted está pensando en que no, en realidad no lo está pensando bien. La pregunta real sería, o sea, esta pregunta se responde con otra pregunta. ¿En qué zona? ¿En qué parte? No es lo mismo tener una fractura de cúbito y radio que tener una fractura de cráneo, ¿sí? No es lo mismo tener una fractura de fémur a una fractura de las costillas, ¿bien? De la reja torácica. ¿Por qué? Porque en un lugar tenemos órganos y en el otro lugar en realidad no tenemos órganos. Entonces la respuesta a esa pregunta vendría a ser más bien ¿en qué zona? ¿Sí? Hago la misma pregunta de pronto en el caso de una apendicitis. Misma pregunta que realizo en clase. ¿Sí? ¿Qué es más urgente? ¿Un apendicitis eh, es una urgencia? Puede llegar a ser una urgencia la apendicitis. ¿Y qué es emergencia? La peritonitis. ¿Sí? Entonces, ahí es justamente en donde nosotros sabemos a nivel de riesgo cuál puede ser mejor. No por el hecho de pronto de que sea un riesgo leve, nos quedamos con ese riesgo leve y lo dejamos quedar ahí. Porque el riesgo leve fácilmente nos puede pasar a un riesgo de actividad un poco más fuerte. ¿Sí? O sea, de pasarnos de un riesgo leve, nos puede pasar a un riesgo moderado. Y después de ese riesgo moderado, perfectamente vamos a tener algún problema adicional que puede llegar a generar un desastre. ¿Bien? Entonces, por eso, tratamos en lo posible de que, aunque sea una urgencia, de todas maneras, le damos toda la importancia necesaria. Ahora bien, es importante también comprender y conocer cuál es la emergencia. La urgencia no tiene un riesgo de vida, ¿sí? Pero puede pasar de urgencia a emergencia. Ahora bien, la emergencia es cuando ya prima la actuación pronta porque existe un riesgo vital. Bien, es normal ese tipo de cosas. Especialmente pues para eso muchos de ustedes me imagino que estarán contratados por diferentes empresas con el objetivo de actuar frente a una emergencia. Bien, ¿por qué me refiero a esto y que es importante que la comunidad lo sepa? En mi caso, por ejemplo, trabajando aquí en Vicente López, los vecinos están un poquito mal acostumbrados con los sistemas de emergencia. Entonces creen que por ver una rata ya tienen que activar el sistema de emergencias. ¿Sí? Eh,
por ver una rama de 1 metro que está colgando de un árbol, ya tienen que activar el sistema de emergencias. Eh, porque el árbol está pegando contra su casa con las ramas, me refiero, ya tienen que activar el sistema de emergencias. Y si ustedes se dan cuenta, todo ese tipo de cosas requiere, o sea, es una situación que apremia, pero que no amerita el transporte, la actuación pronta de un equipo de emergencias profesional, ¿sí? Más aún sabiendo que la actuación de un equipo de emergencias profesional tiene un costo, ¿sí? Y es un costo operativo que la gente no lo ve, pero si ustedes se ponen a mirar, el costo operativo que puede llegar a tener una emergencia es muy alto, ¿sí? En principio porque ustedes tienen que movilizar unos camiones o unos autos que no cuestan ni 2 millones de pesos. Un camión de bomberos, no sé por cuánto puede llegar a estar, más de 20 millones, estoy completamente seguro. ¿Sí? Más los equipamientos, más el equipo que tiene encima, más el personal. ¿Sí? Tener a un bombero muy bien capacitado, el costo operativo, el costo que esta persona tiene eh, es muy alto. Bien, entonces ese tipo de cosas se deben tener en cuenta a la hora de activar un sistema de emergencias. Bien, ese es uno de los mayores inconvenientes justamente porque asimismo estoy en una zona en donde los chicos cuando estaban en los colegios el año pasado y los años pasados, no por esta época de pandemia, mantenían activando el sistema de emergencias con amenazas de bomba. Bien, entonces pues ustedes sabrán que no sé cómo sean sus ciudades, aquí, por ejemplo, tiene que ir lógico SAME, defensa civil, bomberos, policía, patrulla, ir, esperar a que llegue el sistema antiexplosivos, que verifique absolutamente toda la situación, ¿sí? Sacar a los alumnos, evacuar absolutamente todo eso, llegar hasta una evacuación hasta de no sé cuántas cuadras. Adicionalmente a eso, un operativo que puede llegar a demorarse una buena cantidad de horas. Añadámosle a eso el combustible de los vehículos que tienen que estar encendidos durante todo ese tiempo, eh, el transporte de estas personas, el dinero que pierden también los padres al llevar a sus hijos allá. O sea, es una cantidad y es una barbaridad absoluta el hecho de mirar los costos operativos que puede llegar a tener una falsa llamada de emergencia. Entonces es por eso justamente que hago énfasis en este tipo de cosas. Bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué en primeros auxilios estamos viendo esto? Bueno, justamente porque es necesario, es imprescindible el hecho de que ustedes tengan en cuenta este tipo de información, ¿ok? Y porque hay muchas personas que realmente no lo saben. No saben qué diferencia hay entre una urgencia y una emergencia y no saben de pronto cuál puede llegar a ser más grave, si la urgencia o la emergencia. Bien, en el caso de los desastres, es un evento calamitoso repentino o previsible. La mayoría de los casos de los desastres son previsibles, ¿sí? Que desbordan la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la situación a través de sus propios recursos. A esto vayámonos a un ejemplo muy simple. En una montaña, Mendoza, por ejemplo, creo que ya sucedió una emergencia similar por esta zona, ¿sí? En, en un deslave, en donde la mayoría o sea, el equipo, los equipos de respuesta de este lugar, de este municipio, pues no tenían las formas para, para actuar frente a semejante nivel de desastre. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que llamar a poblaciones cercanas para poder solventar esa situación. Entonces, eso llega a ser un desastre. Ahora, cuando hablamos de una catástrofe, hablamos de una situación que sobrepasa el desastre, ¿sí? El desastre tiene de pronto esa línea de tiempo de un antes, durante y después, que son relativamente cortos, ¿no? Cuando hablamos del antes, pues hablamos lógico de un espacio, de un estado de calma y quietud total. Cuando hablamos del durante, es un proceso que está sucediendo, pero cuando hablamos del después, es el que más nos interesa a nosotros de pronto como equipo de emergencias y de urgencias, ¿sí? En un desastre, pues una situación de pronto, sea
un proceso que se demore días, ¿sí? Restablecer otra vez, pero no es imposible restablecer un estado socioeconómico nivelado nuevamente, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de una catástrofe, estamos hablando de una población entera que puede llegar a ser llevada por delante por las cenizas de un nuevo huracán, material quiroplástico y demás, que puede llegar justamente a generar eh, toda la situación de desastre y de catástrofe eh, dentro de todo este proceso, ¿sí? Hablaríamos, por ejemplo, de una situación de una ciudad productora de algodón, mismo ejemplo de la clase, ¿sí? En donde, por ejemplo, si vemos un volcán que se lleva por delante un lugar de estos, ¿sí? Que se lleva por delante una población productora de este tipo de cosas, de algodón, eh, lo más seguro es que esta población, una de dos, o no va a poder otra vez a restablecerse, a reestructurarse nuevamente, o le va a costar muchísimo volver a reestructurar absolutamente todos esos procesos previos que tenía antes de esa catástrofe. Bien, entonces eso puede llegar a suceder. Ahora, yo les hago una pregunta, pero es para que ustedes la piensen ahí en donde están. La situación del último terremoto en Japón que vino adicionalmente con un tsunami, eh, ¿qué es? ¿Un desastre o una catástrofe? Piénsenlo bien. No, no es para que me lo respondan en ningún lugar ni nada de ese tipo de cosas, pero piénsenlo bien, qué puede llegar a ser, si es un desastre o una catástrofe, porque tengan en cuenta justamente esas líneas de tiempo que yo les estaba diciendo. Entonces, con base en eso, fíjense qué puede llegar a ser. Bien, ahora, vamos a hablar entonces de un tema que sin lugar a dudas tiene que hablarse en primeros auxilios. Eso no puede pasar desapercibido para nada. Bien, es un tema justamente que me interesa muchísimo que ustedes trabajen, que ustedes sepan. Eh, yo, en mi caso, de pronto, sé este tipo de temas, este tipo de procedimientos, de cosas, pero hay personas de pronto que no. Bien, entonces por eso es importante que lo sepamos todos. Cuando hablamos del primer respondiente, hablamos de esta primer persona que está frente a una gran responsabilidad. Como dice el PHTLS, no me acuerdo como les digo siempre, yo soy muy bueno de pronto para los textos, pero no para recordar quién los escribió. Soy malísimo para los nombres. Dice que la responsabilidad empieza con la gasa, con la persona que pone la primera gasa. ¿Sí? Eh, entonces, justamente a eso hace referencia con el tema del primer respondiente. Es esa primera persona que arriba al lugar, que activa el sistema de emergencia. Es esa primera persona que se hace responsable de pronto por lo que pueda llegar a suceder. Ustedes vieron, por ejemplo, la vez pasada, eh, la clase de leyes y normativas argentinas. En mi caso, por ejemplo, pues yo estuve buscando varias ocasiones leyes por todo lado que hablaran justamente de esta ley del buen samaritano. ¿A qué me refiero con la ley del buen samaritano? Me refiero a las leyes que establecen justamente que una persona que puede ayudar a otra lo puede hacer sin ningún problema y sin miedo a que puede llegar a tener una repercusión a nivel legal. Bien, no la encontré en mi caso, pero me dicen que está, que existe. Así que quedo en deuda con ustedes para entregarles este material tan pronto me lo entreguen y para saber justamente cuáles son y cómo son esas leyes que a nosotros nos permiten trabajar sin ningún temor a repercusión ni nada de ese tipo de cosas a nivel legal. Porque es importantísimo saber justamente esas leyes eh, que nos pueden salvaguardar en ese sentido. ¿Ok? Entonces, este cuadrito que ustedes tienen acá es muy simple, es muy básico. Es una información que es necesario comprenderlo. En mi caso, de pronto, pues yo ya me lo sé de memoria, absolutamente todo este proceso. Eh, hay espacios y hay instituciones que realizan este mismo lugar, este mismo mapa
digamos lo que de una forma, pues no completamente, pero sí un poquito diferente. Bien, es lógico, ya, es simple. Hay un tema que aquí hace falta, que de pronto en los libros ni en los textos los vamos a encontrar, que era lo mismo que yo le decía a Mike. La mayoría de los textos a nosotros no nos van a decir guarde la calma, tenga paciencia, ¿bien? Pero eso ya está prácticamente, es una cuestión que está, ¿sí? Que ustedes deben saber que existe y que necesitan tener ese nivel de calma y de paciencia para poder solventar absolutamente todas las situaciones, ¿bien? Entonces, como primer punto, llegamos justamente al arribo al lugar, ¿bien? ¿Qué se hace durante el arribo al lugar? En principio, tenemos que hacer un análisis del lugar y de la escena. Ténganlo en cuenta muy bien, ¿sí? Tengan esto muy en cuenta, por favor, el análisis del lugar. Para poder desarrollar justamente este cuadro, vamos a irnos a una idea principal. Ustedes, por ejemplo, váyanse a una calle completamente oscura. Ustedes son las únicas personas que están caminando y en la calle, en la mitad de la calle, van a encontrar una persona tirada en el piso, boca abajo. Punto. ¿Sí? Pónganla en la posición que quieran, boca abajo o boca arriba, de lado, de cúbito supino, de cúbito lateral, como deseen. Bien, la van a encontrar entonces en ese lugar, calle, sola, no saben qué hacer, no saben qué fue lo que sucedió. Bien, ahora, ¿qué se hace? ¿Cuál es esa primera actividad que ustedes realizan? ¿Se acercan directamente hacia la persona? ¿Se van a lanzar directamente a preguntarle qué fue lo que sucedió, qué pasó, sabiendo que de pronto están mirando alrededor y no encuentran absolutamente a nadie más? ¿Sí? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a mirar? ¿Cuál es esa primera pregunta que se hace? Pues la respuesta a esta situación sería, primero, verifique la escena. Bien, puede que esta persona se haya resbalado, puede que esta persona haya tenido de pronto eh, un choque con un cable, un cortocircuito con un cable que haya estado pasando por ahí justamente por la calle. Y usted ni siquiera se está dando cuenta que esta persona está siendo electrocutada y se va y lo agarra. Bien, entonces, me voy al tema de la noche, porque en la noche los riesgos se hacen un poquito más difíciles de visualizar. Bien, pero necesitan justamente el cuidado propio para todas las personas. Es más, hay muchas ocasiones en las que inclusive en el día usted va y se comete ese error, ese túnel, ¿bien? Entra en ese espacio de un túnel en donde solamente tiene la visión, dígase visión de túnel justamente, en donde solamente quiere es ayudar a la persona, pero no se fija en los riesgos adicionales que se pueden generar alrededor. ¿Bien? Y recuerden, lógico, que si ustedes justamente son estas personas encargadas de ser los primeros respondientes, pues lo mejor es que sea la ambulancia que lleguen por una sola persona, no por dos. ¿A qué me refiero? Que vaya solamente por esta persona como paciente que usted está llamando y que está activando el sistema de emergencias. No por él y usted, que se está metiendo en un quilombo que no sabe realmente cómo va a salir. ¿Bien? Puede que haya sido una situación tóxica. ¿Mm? Puede que la alcantarilla estén saliendo vapores tóxicos y usted va y se pega directamente a esta persona y baja directamente hasta donde está ella, acercándose a los ductos de las alcantarillas y pluviales y tenga que justamente usted también inhaló ese elemento tóxico, ahí quedó también. Bien, entonces, se pueden generar muchísimos niveles de riesgo, muchísimos. Bien, lo importante justamente es que usted evalúe la escena antes de acercarse directamente al paciente. Bien, vuelvo y digo, no es normal para cualquier persona que se acerque directamente con una visión de túnel a ayudar a otra. Bien, eso no está mal. Ahora, lo que sí está mal realmente es no tener un cuidado justamente de la situación, no tener un cuidado propio de la situación. Eso sí está realmente mal. Bien, cuando hablamos entonces de la evaluación inicial del paciente, básicamente nos vamos a ir a unos acrónimos que están en inglés, ¿sí? Que lo que se refiere es la A, una correcta apertura de la vía aérea y permeabilidad de la misma.
Bien. Me decían, bueno, pero es que le hace falta una X al frente, ¿sí? Para hablar justamente de la sangre. Si tiene sangre eh, a nivel externo, por así decirlo, eh, necesitaríamos tener una X. X ABC. En realidad, como yo les vengo diciendo, es un tema de primeros auxilios bastante básico, ¿sí? Lo tenemos que ver justamente en el tema de hemorragias, lo tenemos que ver justamente en el tema de bioseguridad, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que también, inclusive, pues me acabé de acordar de la tema de bioseguridad ahorita más adelante, que tampoco anexé quemaduras. Em, entonces, debemos tener en cuenta justamente eso. En principio, vamos a realizar la evaluación de la escena, cosa que usted tampoco vaya a meterse, vaya a meter la cabeza en una guillotina. Y en segundo aspecto, el ABC. Bien, en principio se habla de un mes. Miro, escucho y siento. Que ese mes prácticamente a distancia usted ya puede visualizar si la persona está respirando o no está respirando. Bien, ¿a qué se refiere justamente el mes, el miro, escucho y siento? Se refiere más que todo a la respiración de la persona, ¿ok? Justamente nos vamos a para la P, para breathing, ¿sí? Para respiración. Entonces, ¿qué significa la respiración? Pues verifico que la persona esté respirando. Como les digo, desde lejos, desde distancia, usted se puede dar cuenta de los movimientos del tórax. Este mes estaba incluido en los manuales de RCP de la AJA desde el año 2013, más o menos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues que si nosotros estamos hablando de un procedimiento de la AJA, ¿sí? Significa que ya tenemos estudios previos. Si tenemos estudios previos, pues lo más lógico es que ya sabemos que una persona no tendría que estar respirando. ¿Y cómo vamos a saber eso? Justamente pues por los movimientos torácicos, dilatación y contracción, que nos vamos a dar cuenta a distancia. Bien, por eso fueron abolidos prácticamente, por eso esa técnica fue abolida, como mes o mos, miro, observo, creo que es, no me acuerdo, yo siempre lo aprendí por mes, miro, escucho y siento. Bien, entonces, antes de llegar al paciente directamente me voy a dar cuenta si la persona está respirando con una contracción natural de su pecho, bien, contracción y dilatación. En el caso de pronto de que no lo puedo llegar a sentir, pues trato de escuchar justamente a la persona. Mientras le estoy preguntando si la persona está bien, si le puedo colaborar en algo, si le puedo ayudar, pues pongo mi oído directamente cercano a la nariz, ¿sí? De esa forma voy a sentir también y voy a escuchar. Voy a escuchar la respiración de esta persona y voy a sentir la humedad de, de la respiración en mi mejilla, ¿bien? O en mi oído. En caso de pronto de que no lo sienta y necesite realmente sentirla un poco mejor, pues voy a poner el dorso de la mano eh, al lado de la nariz. De esa forma de pronto voy a sentir un poquito mejor. ¿Por qué no les recomiendo de pronto la palma? Pues porque la palma, justamente la sensibilidad es completamente diferente al dorso. Bien. Eh, y por último, pues me voy a fijar la circulación. O sea, esta persona la trato de verificar si está respirando bien, no me está respirando, no me responde tampoco. Ahora lo que voy a mirar es el pulso. Entonces, cuáles son los lugares de toma de pulso. Bien, tenemos en principio una zona central. ¿Por qué les digo en principio que la persona está boca abajo? Porque cuando las personas están boca abajo es un poquito más difícil llegar a encontrar justamente este pulso carótido. Por eso vamos entonces a un pulso distal, que el pulso es justamente aquí en el radio, parte donde sale. Hay muchas personas que yo les pregunto, bueno, ¿cuál es el pulso radial? Y no saben realmente cuál es el pulso. Me dicen, bueno, lo tengo que tocar por aquí en la muñeca. Bien, pero lo que deben tener en cuenta justamente es que esta es la antena del radio, o sea, mi dedo pulgar es la antena de mi radio. Bien, o sea, ¿qué quiere decir eso? La antena de mi radio significa que va de acuerdo el pulgar directamente al hueso radio. Entonces, por tal razón y por tal motivo, lo voy a encontrar como mi hueso radio. ¿Ok? Entonces, a la base, directamente, me voy a la base de la muñeca, a este lado, ¿bien? A la base del dedo, desde donde sale, de donde es la raíz, por así decirlo, entre comillas.
Bien. Y voy a utilizar estos dos deditos, dedo índice y dedo medio, directamente ejerzo una presión muy suavecita, ¿sí? Tampoco es que voy a agarrar directamente cual serpiente inoculadora de veneno, nada que ver, suavecito, directamente, que el objetivo es sentir, no presionar, ¿bien? Una vez que ustedes sienten que la persona lo intentan de muchas formas y realmente no sienten ese pulso, ¿sí? Si lo pueden llegar a sentir y si ven que la persona está respirando, bueno, genial, no hay ningún problema. De pronto se desmayó, tiene otro problema, un ataque epiléptico también puede llegar a ser. Pueden ser muchas cosas, ¿bien? Entonces el procedimiento va a ser completamente diferente a un RCP, que a eso es lo que vamos, ¿bien? Entonces, el paciente, cuando yo me acerco, ustedes ven aquí abajo, tiene un cuadrito violeta que dice sí. El paciente me respondió, entonces le voy a hacer una entrevista. ¿A qué me refiero con entrevista? Pues le voy a preguntar cómo está, qué le pasó. Si recuerda qué fue lo que le pasó. Más o menos sabe la hora a la que se cayó. ¿Recuerda qué le pasó bien? ¿Fue un auto? ¿Una persona? ¿Un atraco? Eh, ¿Se le fueron las luces de un momento a otro? ¿Sí? Y procedo entonces a colaborarle de, de una forma de vida y de una forma adecuada, que es justamente como la vamos a ver más adelante, en todo el tema de primeros auxilios. Ahora, en caso de que la persona definitivamente no me responda, lo que voy a hacer entonces son los protocolos que a mí me dice la AJA, ¿sí? Que es un CAB. ¿A qué me refiero? Pues que no se pide tanto en CAP, sino que es un C.A.B. ¿Bien? ¿A qué se o cuál es el parecido más lógico? Pues el ABC, que C pasa a ser primero que A y B. O sea que primero lo que voy a mirar, me voy a centrar un poco más en el tema de la circulación de la persona. Definitivamente no siento la circulación de la persona, siento que esta persona de pronto está caliente, siento de pronto que eh, no ha pasado mucho tiempo después de pronto que esta persona se haya caído. Lo que voy a hacer es dar la vuelta, girarlo, ¿bien? Y proceder entonces a mirar el pulso quizás a nivel central. ¿Cómo miro el pulso a nivel central? Pues directamente lo que voy a hacer es con estos dos deditos, pues y digo índice y medio, me voy aquí al... No, pasa que la cámara tampoco es que me esté ayudando mucho. Se dieron cuenta que cuando ustedes giran la cabeza, van a tener un musculito que va desde la parte posterior prácticamente del cuello hacia la parte delantera, raíz inicial de la clavícula, parte del esternón. Bien, ese musculito prácticamente a nosotros lo que no hace es que no nos permite de pronto girar un poco más la cabeza, ¿bien? Y nos da muchísima estabilidad en ese sentido. Ese musculito se llama el esternocleidomastoideo, ¿bien? Si ustedes lo tocan, se dan la vuelta justamente, miran al lado y lo tocan, se van a dar cuenta que mirando nuevamente hacia el frente y sintiendo, palpando un poco más a nivel posterior de ese músculo y haciendo un poco de presión hacia el cuello, van a sentir directamente ese pulso. ¿Ok? Ahí en ese lugar es en donde se recomienda que se tome el pulso a nivel central. ¿Ok? Ya que es una de las arterias más importantes a nivel corporal. Y ahora yo les pregunto directamente, si no lo siento, ¿qué otra cosa o de qué otra forma puedo mirar si la persona tiene o no tiene pulso? Si no me da ni en el radio ni a nivel carotídeo. Entonces, ¿qué hago? En última opción, lo que usted puede hacer directamente es pegar su oído directamente al pecho de la persona. Si, lógico, no va a escuchar ningún tipo de pulso, ni nada de movimiento, ni nada de ese tipo de cosas, pues directamente empiece a realizar los procedimientos que más le indica la American Heart Association. Es justamente el procedimiento de reanimación cardiopulmonar, RCP. Bien, empiece a realizar contracciones como pueda. Bien, hay muchas personas que se fijan en el lugar específicamente, en la posición de las manos, en absolutamente todo ese tipo de cosas. Y hay otras ocasiones en las que se salva la vida de una persona de
de otras personas de pronto que no han tenido ni siquiera una capacitación de RCP. ¿Qué se debe esto? La American Heart Association ha dicho prácticamente que es imprescindible el hecho de por lo menos empezar. O sea, no hay peor cosa que no hacerlo. Bien, entonces, si usted encuentra esta situación, acuérdese que por cada minuto que pasa es un 10% de probabilidades que la persona pierde para poder vivir. ¿Eso qué indica? Pues que entre más rápido usted empiece a realizar las compresiones torácicas, pues muchísimo mejor. Bien, entonces centre prácticamente la mano de su palma, la palma de su mano con la que más se maneje, si es diestro, pues con la mano derecha, si es otro con la mano izquierda, ¿sí? Fíjese en donde termina el esternón prácticamente, hay un espacio que se llama apófisis sifoides, termina justamente en donde está el esternón. Fije la parte, el final de la palma, por así decirlo, en esta zona, en esta región, y realice las compresiones sin doblar los brazos, ¿bien? Sino que todo el peso suyo caiga sobre directamente la persona y hágalo con un ritmo específico. Acuérdese de una cumbia, por ejemplo, ¿bien? Tac, 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 listo. El objetivo es justamente realizar por lo menos entre 130 y 150 compresiones por minuto, ¿bien? Y de esa forma, lógico, empiece a realizarlas hasta que usted vea algún movimiento en esta persona. Ahora, vamos a pasar justamente a la activación del sistema de emergencias, que como que por ahí pase muy superficialmente. No le puse mucho empeño, pero es importantísimo. El hecho de que usted, mientras esté arribando al lugar y esté mirando la escena, haga una activación del sistema de emergencias. Es más, si ustedes se dan cuenta, en este momento, ni siquiera estamos hablando de que usted llegó al paciente y le preguntó cómo está ni nada de ese tipo de cosas, sino que una vez lo ve tirado en el piso, active el sistema de emergencias. Bien, mientras usted se va acercando, me imagino que la persona que está contratada para ese sistema es porque sabe, bien, entonces le va a empezar a hacer un par de preguntas. En principio le va a preguntar si la persona está respirando o no está respirando. Bien, lo más lógico es que usted le va a decir, no está respirando, no veo la posibilidad, no hallo que la persona en realidad respire bien. Por tanto, la persona le va a indicar justamente cuál es este procedimiento del mes. Bien, una vez que usted le informe a la persona definitivamente que no está respirando, le va a pedir que por favor lo mueva y le diga, ¿sí? Le hable y vea su reacción. Mientras tanto, ya está enviando un móvil al lugar. Bien, le va a pedir si es si es masculino o femenino, la edad aproximada de la persona, ¿sí? Si es una persona mayor, si es una persona joven, si es un niño, un adolescente, un muchacho. ¿Por qué? Porque esas informaciones justamente son importantes para el personal de la ambulancia. Si van a saber de pronto qué puede llegar a tratarse y los equipos que pueden llegar a necesitar. ¿Okay? Mientras estas personas están yendo, mientras está activando todo el sistema de emergencias, pues directamente usted está entrevistando y verificando la situación vital de esta persona. Caso tal que sea necesario empezar a realizar un RCP, pues en pocos minutos va a tener el sistema de emergencias colaborándole y ayudándole. En caso de que no, pues lo más lógico directamente va a ser que hasta que usted verifique esta persona, mire aquí, mire allá, que no sé qué, la carotidia, dónde fue que me dijeron, el radio cuál es que es, se va a demorar muchísimo tiempo, van a pasar más minutos y esta persona va a tener menos probabilidades de vida. Bien, en caso de que la persona tenga pulso, que no sea necesario realizar el RCP y que tenga respiración, pero que la persona no esté despierta, o sea, la persona definitivamente no se despierte. Ahí, entonces, vamos a entrar justamente a esa X que hablábamos anteriormente, que no está aquí, el XABC. Entonces, voy a mirar si la persona de pronto tiene alguna hemorragia, si hay algún charco de sangre alrededor. Solamente que el charco de sangre es lo primero que se ve. Muchísimo tiempo antes es lo primero que se ve. Bien. Bueno, eso que ustedes están viendo acá es prácticamente respondiente. Es pero muy fácil de realizar un procedimiento de primer respondiente.
Hay varios videos por ahí subiendo en YouTube. Lo que pasa es que si los comparto por acá, por este medio, lo más seguro es que se vayan a ver cuadro a cuadro. Entonces prefiero recomendárselos, o prefiero pues que ustedes los busquen directamente ahí en YouTube. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar entonces del tema más importante para nosotros, en mi caso justamente para compartir con ustedes en el día de hoy, que es el tema de primeros auxilios. Bien, ¿cuál es el tema de primeros auxilios? El tema de primeros auxilios, pues justamente es una serie de procedimientos realizados con el objeto de estabilizar, ya sea mental, física o emocionalmente. Estamos hablando de los estados de salud, esos complementos de los estados de salud. Adicionalmente, ya se los dije, está el espiritual. Con el espiritual nosotros no nos metemos, ¿ok? Entonces, a nivel mental, si la persona se encuentra bien mentalmente, para eso justamente nosotros también vamos a trabajar la parte emocional psicológica, gracias a Mike, gracias a Walter, gracias a otros profesionales que también trabajan directamente en ese sentido y que han trabajado anteriormente con todas estas temáticas a nivel físico, que trabajamos también justamente todo lo que tiene que ver, tenemos profesionales muy, pero muy buenos en todo lo que tiene que ver con la parte médica, de atención hospitalaria, enfermería y demás. Y a nivel emocional, que tiene que ver mucho con la parte mental, va muy de la mano, ¿bien? Y tengan en cuenta que estos tres niveles son los que necesitan justamente estar equilibrados para que una persona esté bien de nivel de salud, por así decirlo. A una o varias víctimas que han tenido un suceso emergente. Los primeros auxilios no se le brindan solamente a una sola persona. Los primeros auxilios se le pueden brindar a muchas personas. Bien, cuando el caso llega a ser de pronto un poquito más extenso, cuando son más personas, pues entonces entraríamos a hablar de un triage. Bien, o sea, vendríamos a hablar de una palabra que en francés significa selección. ¿Ok? A eso se refiere el tema del triage. Quienes están verdes pueden prácticamente caminar por sus propios medios, salir sin ningún problema y no tienen un riesgo de compromiso vital. Está el nivel amarillo, justamente que tiene que, hablaríamos de un tema inicial de urgencia, ¿ok? En donde la persona puede que no se pueda mover por sus medios, pero necesita una atención primaria urgente. Y está la parte de emergencia, que es justamente un color rojo asignado, que es un procedimiento rápido porque la persona se nos está muriendo. Y está un nivel negro, que es el estado en el que no se puede hacer absolutamente nada por estas personas. Los profesionales que realizan los procesos de triage, en realidad tienen que tener en cuenta también que eh, puede que de amarillo, o sea, puede que de verde pase a amarillo, puede que de verde pase a rojo, puede que de verde de amarillo pase a rojo, ¿sí? No es común que el amarillo pase a verde, es muy lógico, sería muy lógico que una persona se recupere por sí mismo, por las células, lo hicieron solitas, eh, sería ilógico, pero sí es muy normal que de verde pase a amarillo, que de amarillo puede pasar a rojo, o de que de verde pase a rojo directamente, que inclusive de amarillo pueda pasar a negro. Y esto se debe justamente a la valoración que nosotros lleguemos a brindar, las entrevistas que nosotros realicemos y las preguntas principales que se puedan realizar a la hora de brindar los primeros auxilios. ¿Ok? Hay muchas ocasiones en que las personas no realizan un primer auxilio, no realizan absolutamente nada, porque nada, se cayó, se golpeó muy duro la cabeza, todos nos jugamos de risa mientras lo estamos viendo y ya está, listo. A la semana siguiente la persona se muere por un daño en su cabeza, justamente, ya sea por un coágulo, sea por una hemorragia interna o algo así por el estilo, producido a causa del golpe. Por más duro que se pegue o por más simple que haya sido la caída o el incidente, siempre deben tener en cuenta justamente que por lo menos es necesario ir al médico y verificar que su situación esté equilibrada a nivel de la salud. Y que hagan los procedimientos correspondientes, porque hay muchas ocasiones en las que los médicos como que usted le dice, no, doctor, me caí de un segundo piso, ¿le pasó algo? No, ah, bueno, felicitaciones, váyase para la casa que todo está bien.
lo mejor sería, lógico, que este profesional de la salud se preocupe un poco por usted y le pueda decir, pueda realizar las evaluaciones correspondientes con los materiales correspondientes. ¿Bien? ¿A qué me refiero? Justamente, pues, realizar, así sea un rayos X, por lo menos verificar que a nivel óseo se encuentra bien, estable. ¿Ok? Bueno, a esto venía con el tema de las incidencias. Eh, Esto es un estudio realizado en el año 2019 en la región de Cuyo. Eh, Me interesa muchísimo el hecho de verlo porque vuelvo y digo, como empecé esta pequeña charla, eh, no todos los hogares o no hay hogar seguro. Bien, entonces justamente a esto voy con el tema de que no todos los hogares son seguros y no hay hogar seguro más bien. Eh, Los resultados del estudio en la cantidad de pacientes atendidos, que en total fueron 45.206, entre accidentados 3.602, que es el 8.5%, es bastante. 2.428 fueron varones, que serían el 62.9% de ese total de 45.000, y 1.000, perdón, de ese total de 3.862, ¿sí? Y el 1.438 de niñas, que es un total de 37.1%. Edad, entre 256 menores de un año, ¿bien? 1.563 entre 1 y 4 años. 1.247 entre 5 y 9 años y 795 entre 10 y 14 años. Entonces aquí ya tenemos unas cantidades específicas de menores de edad. Bien, ¿a qué nicho prácticamente nos estamos yendo con este estudio? Pues a menores de entre 0 años a 14 años, preadolescencia o adolescencia. Bien, sitio de ocurrencia, la mayoría, o todos en el hogar, 2004, que es el 51.9% en la calle, perdón, de esos 45.206 en el hogar, no, perdón, de 3.862, me estoy yendo por otro lado, de 3.862 en el hogar, 2.400, 2004, que es el 51.9%, es una cantidad impresionante. Bien, ahí como se dan cuenta justamente, no todos los hogares son seguros. Y en la calle 1.252 con un 32.4% y otros. O sea, y en ese otros tenemos que dejar ese espaciocito ahí entre esos dos. La mayoría de los accidentes ocurrieron en la cabeza. Ahí es justamente también a donde voy, que la mayoría de las ocasiones como que ¡pum! El niño se cayó, se dio en la cabeza muy duro, sóbelo un poquito y listo, ya está. Tengan en cuenta ese tipo de cosas. 1.785 y miembros 1.566. Recuerden que estamos trabajando sobre los 3.862. Hubo el 72.4% de lesiones leves, 26,6 moderadas y 1% graves, de las cuales el 88,4% requirió atención ambulatoria y el resto internacional. Bien. La prevalencia disminuyó significativamente en agosto y diciembre y entre diferentes hospitales, que sean grandes versus medianos, la mayoría fueron caídas, 2.505, imagínense, de 3.862 en todas las edades. Las quemaduras, que es uno de los temas más importantes, predominaron en menores de un año. Es por eso justamente necesario el hecho de comprender que cuando nosotros tenemos niños menores de un año que están empezando a aprender a caminar, es imprescindible el hecho de cerrar la cocina, de no permitirles a ellos acercarse a la cocina. Bien, porque de la cocina, o sea, perdón, del hogar, la cocina es el lugar en donde hay más accidentes. Tenemos elementos cortopunzantes, tenemos elementos que nos queman, tenemos elementos químicos, tenemos todo tipo de elementos. Bien, entonces justamente por eso los niños en una cocina no pueden ingresar. Hagan todo lo posible ustedes, si tienen personas conocidos que tengan niños menores de un año, inclusive menores de 5 años, no pueden ingresar a la cocina. Es tan simple como eso. Bien. Y los envenenamientos en los niños de 1 a 4 años. ¿Ok?
Y los accidentes de tránsito se incrementaron con la edad en forma significativa, con mayor incidencia en hospitales grandes. Conclusiones. El grupo más afectado fue, mírenlo muy bien, de 1 a 4 años. Y el lugar más frecuente, ¿en dónde? En el hogar. Se halló variación estacional y diferencias entre los centros participantes. Los accidentes de tránsito aumentaron con la edad, creo que eso ya lo habían dicho. Entonces tengan en cuenta justamente ese estudio para la prevalencia en el sentido de los casos de los accidentes, en donde necesitamos saber más accidentes. Y es que hay muchas personas, o sea, en realidad, todos necesitaríamos saber justamente de primeros auxilios, todas las personas, todo el mundo necesitaría saber de primeros auxilios. Pero ¿qué pasa? Que es que hay muchas ocasiones en las que nosotros nos centramos en que no son necesarios, en que yo ya me la sé, en que esto para mí no, si yo ya soy doctor, ¿sí? Si yo ya sé de atención hospitalaria o de enfermería, ¿para qué voy a hacer primeros auxilios? Y créanme que hay muchas ocasiones en las que me pasó que estuve trabajando en calle sin necesidad de estar con ninguna institución ni nada de ese tipo de cosas. Y me pasó muchas ocasiones en las que los médicos que llegaban no eran profesionales en el área de la salud. O sea, sí eran profesionales de pronto en la salud, pero un podólogo, un dermatólogo, personas así que no tienen por qué estar en una ambulancia. No, no es lógico encontrar un podólogo en una ambulancia. Y me pasó, se los juro, me pasó. Bien. Entonces, hay muchas ocasiones en que las empresas y hasta el mismo Estado como que agarran a capacitar, no sino a meter a las ambulancias porque tienen un espacio y porque no tienen médicos, entonces pues simplemente como que usted, ¿quién es? Yo soy el podólogo, listo, métase directamente a la ambulancia y hágale, papá, no hay ningún problema. ¿Tiene certificado de medicina? Sí, médico, listo, adiós, váyase. Hay un médico clínico que no sabe realizar un primer auxilio. Hay médicos clínicos que ni siquiera saben realizar una buena atención prehospitalaria, ¿sí? Porque es que una cosa es recibir el paciente en una camilla, ¿sí? Y otra muy completamente diferente a levantarlo del piso en unas buenas posiciones, con una buena postura, con una buena seguridad hacia el paciente y entregarlo a un lugar, hacer el traslado y entregarlo. Estabilizarlo es una cosa completamente diferente a entregar al paciente. Y aquí en Argentina suele suceder mucho que tratamos a los pacientes como bulto de papas. Llega, lo encontramos en el piso, póngale la camilla al lado, denle la vuelta, póngale la camilla detrás, súbanlo a la camilla, para arriba y adiós. Si ustedes miran en la atención prehospitalaria, que es el PHTLS, que es un libro de 400 páginas, es un libro de 400 páginas, pero que la acción se demora 5 minutos. 5 minutos. No 30 segundos. No 20 segundos. Mientras se baja la camilla de la ambulancia y se pone ahí. La mayoría de los incidentes justamente pasan cuando el paciente está siendo trasladado. Cuando se realiza justamente un mal procedimiento en calle, ese es una de las situaciones más apremiantes que se van a ver a un futuro en un paciente. Hay muchas ocasiones en las que realmente eso está mal tratado. El paciente en realidad está muy maltratado justamente por ese tipo de cosas. Pero, como nadie puede decirles absolutamente nada en ese sentido, pues muy simple, no realizan ningún tipo de procedimiento bueno. Simplemente vuelvo y digo, a la camilla, le dan la vuelta, ponen la camilla en la espalda, lo suben y la forma más fácil del mundo. Y por eso pueden cobrar un poquito más. Tengan en cuenta justamente eso. Bien, dentro de los procedimientos justamente que nosotros estamos viendo, estaríamos hablando que es importante, aquí vuelvo y digo, me hizo falta el tema de quemaduras, y otro tema que lo dije anteriormente, no me acuerdo, no me viene en este momento a la cabeza, que son importantes, que son vitales justamente para el procedimiento de ayuda humanitaria que nosotros vamos a estar realizando. Bien, entonces,
Con base en eso, y estuve pensando justamente durante este fin de semana, de qué forma realizar todo este proceso de capacitación y enseñanza durante todos estos días. Eh, Nada, voy a abrir unos talleres adicionales entre semana para todos aquellos que puedan verlos. Adicionalmente, pues los videos van a ser subidos a YouTube una vez que encontremos la bendita forma de que no me queden mal los videos, porque si les digo el fin de semana estuve trabajando a full con el procedimiento de subir los videos y todo esto, y no me dio forma la verdad, y necesito justamente mirar a ver, porque siempre es el audio el que me molesta, siempre. Los videos quedan sin audio, los procedimientos quedan sin audio, entonces todo eso justamente lo tengo que mirar. Tengo que, que mirar a ver de qué forma justamente se puede realizar el proceso de compartir el video. Bien, pero una vez entonces nosotros tengamos ya la forma de compartir este video sin tanto quilombo y sin tanto problema, voy a proceder entonces a realizar unos talleres adicionales de primeros auxilios en donde toda esta temática se va a ver. Sean 2 temas por día, sea uno solo o sean hasta 3 temas por día, pero en donde veamos toda la información correcta con respecto a los primeros auxilios. Con eso, nadie del Cuerpo Internacional de Emergencias, vuelvo y repito, nadie del Cuerpo Internacional de Emergencias puede llegar a decir que no se le capacitó de la forma correcta en primeros auxilios. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar entonces, si se dieron cuenta ustedes, estamos aquí en esta parte, en el lugar, en la escena. ¿Cómo se realiza un buen procedimiento de verificación y evaluación de la escena? Debemos tener en cuenta justamente eso. Debemos tener en cuenta cómo se realiza un buen proceso de la escena eh, previo a toda la situación. Cuando nosotros hablamos de la escena, hay muchas ocasiones en las que vemos de pronto en el PHTLS y en muchos otros textos que la verificación y la evaluación de la escena es esto, la imagen que ustedes pueden ver aquí atrás. Bueno, como se dieron cuenta, estamos hablando entonces justamente de la escena. Como se dieron cuenta, justamente la escena necesita de estos 3 aspectos. En principio, todo lo que tiene que ver con la energía de la lesión, ¿sí? Adicionalmente de la cinemática del trauma. Todo va completamente unido, ¿ok? La evaluación de la escena es primordial justamente para poder visualizar cuáles son los daños posibles que puede llegar a tener el paciente. Bien, entender de qué forma fue que generó o que sucedió esta situación eh, para poder trabajar de la forma adecuada con los pacientes y demás. ¿Sí? Saber previamente cuáles son las lesiones y de qué forma yo puedo llegar a solventar absolutamente todo ese tipo de situaciones. Bien. Por otra parte, hablamos justamente de la energía de la lesión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la energía de la lesión? Estamos hablando de algo propio, ¿sí? Del cuerpo humano. ¿Cómo se genera el daño? ¿Ok? ¿Cuáles, ¿Cuáles son esos factores agravantes y atenuantes para llegar a tener un daño a nivel multisistémico dentro de la situación corporal del ser humano? ¿Ok? Y por otra parte, la cinemática del trauma nos habla de todos esos numeritos externos que me hablan, por ejemplo, de si el auto lleva una velocidad de 80 kilómetros por hora continuos, eh, frena de un momento a otro de acuerdo al piso, al estado, el clima y demás factores justamente que pueden afectar si hizo un aquaplaning, si
se deslizó una cantidad de metros, si frenó tarde, absolutamente todo ese tipo de cosas nosotros las podríamos llegar a mirar cuando hacemos una buena cinemática del trauma. Entonces es por eso justamente que me parece importante, imprescindible, el hecho de que ustedes puedan trabajar y que puedan mirar todo este buen proceso de capacitación. ¿Ok? Es por eso que yo, en mi caso, les he tratado de compartir, eh, o bueno, les he compartido por el grupo la PHTLS para que lo lean en el capítulo 3, ¿bien? De la escena. En mi caso yo me lo leí 20 minutos, no me lo leí, no es mucho la cantidad de tiempo, ¿ok? Vamos a empezar y vamos a hacer un pequeño tallercito acá para que ustedes lo puedan entender. La escena, yo estoy completamente seguro que en la mayoría de los libros que ustedes pueden llegar a tener o que pueden llegar a leer, pueden llegar a ver, nos habla al principio de esta que tenemos aquí abajo, ¿sí? Lo que son las latas. Es importante saber y comprender justamente que de pronto con la deformidad que tiene una lata, la persona puede llegar a tener X lesión si no tiene cinturón, si tiene cinturón, si se desplegó el airbag, si no tiene airbag o si no se desplegó el airbag. Bien. Eh, y una cantidad de cosas, pero no es solamente estos tres temas importantísimos para el tema de accidentes de tránsito. Como les digo, esta temática específicamente la podemos encontrar en muchos aspectos, en muchísimos aspectos de la lesión y del trauma como tal. ¿Ok? Entonces es por eso también muy necesario, muy imprescindible el hecho de poder llegar a leer y comprender justamente estas temáticas tan importantes a la hora de realizar un buen primer auxilio. ¿Ok? Ahora yo les pregunto, por ejemplo, en el caso acá, ¿cómo hacemos una evaluación de la escena? Esto es una evaluación de la escena bastante crítica, ¿cierto? Esto es una evaluación de la escena que no es nada fácil de hacer. Bien, ¿cuál es esa seguridad que yo puedo llegar a tener? ¿Y qué seguridad yo le puedo brindar a aquellas personas justamente a las que yo voy a ir a trabajar? Eh, Tengo que mirar qué riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos principales para poder empezar a trabajar? ¿En dónde puedo encontrar pacientes? ¿En qué zonas? Entonces, todo ese tipo de cosas, de preguntas, a nosotros nos van a ir informando y nos van a ir diciendo básicamente dónde están estos principales factores para poder trabajar de una forma segura. Y por otra parte, ahora tienen un caso muy normal, ¿bien? Eh, en donde podemos evaluar de una forma muy simple, por así decirlo, esta situación. En la simplicidad están los detalles, porque aunque esta escena parezca simple, en realidad, si nosotros la queremos ver quizás de una forma un poco más técnica y un poco más profesional, la podríamos volver más en esos aspectos, por así decirlo. Bien, quisiera que ustedes visualizaran esta imagen, mírenla bien y me digan qué es lo primero que harían, qué es, cuál es esa información inicial que pueden llegar a sacar de esta imagen. A ver, que esta persona está ahí tirada en el piso, con base lógico en lo que yo les acabé de decir, en todo este proceso, ¿sí? En el prueba de la escena, en el primer respondiente, en los primeros pasos antes, en todo esto. Mírenlo, visualícenlo bien antes de decir cualquier cosa. ¿Será que nos vamos a centrar específicamente en el paciente? Pues les comento y les digo, si ustedes ya me empezaron a decir, este tipo tiene trauma en no sé qué, en cráneo, tórax, piernas, miembros superiores, miembros inferiores, cadera, esto, lo otro, están bien, pero no están tan bien, porque eso significa que se entunelaron. ¿Y a qué me refiero con que se entunelaron? Pues que se fueron directamente al paciente, que tienen una visión en túnel, que no les permitió mirar la escena, ¿ok? Cuando yo miro la escena, ¿qué puedo ver? ¿Qué puedo visualizar? ¿Qué puedo, cuál es esa
primera evaluación que realizo al mirar esta escena? Esta escena a mí me dice muchísimas cosas. Esta escena, por ejemplo, alrededor, a mí me dice que, bueno, lo que nosotros estábamos mirando con los chicos en el día del sábado, más que todo, pues era eh, el hecho que esta imagen nos dice que algunos de estos son ladrillos, algunos ladrillos de yeso, material, mucho material de yeso. Entonces, más allá de ser un lógico algo editado, por así decirlo. Em, ¿Qué otra cosa nos puede decir? Pues que el trabajo, que lo más seguro es que esta persona podría estar haciendo es un trabajo de altura, ¿cierto? Ahora, ¿será que el material que quedó arriba quedó bien? ¿Será que si yo me llego a acercar a este paciente habrá un bote de pintura de 20 litros que se me puede venir a la cabeza? ¿O que se le puede ir a la cabeza o al cuerpo de él? ¿Será que si yo me fijo hacia arriba pueden haber martillos, pueden haber clavos, puede haber algo que llegue a generar algún daño adicional a él o a mí? ¿En qué situación están? ¿Dónde están? Parece que es una construcción, ¿cierto? ¿Por qué? Y porque estas personas posiblemente la vestimenta que tienen, los cascos, eh, muchas de las cosas a mí me dicen que se podría llegar a tratar de una construcción, porque de seguro en una casa, si usted se pone todos estos equipos cuando va a hacerle una remodelación a su casa, déjeme felicitarlo, pero comúnmente, pues este tipo de artículos se ponen más que todo, pues en los casos, son EPP, el equipo de protección personal, para los casos de construcción. Más aún, justamente porque pues tenemos material de construcción alrededor, de plástico y demás. Bien, ¿qué otras cosas podemos llegar a visualizar? Entonces, piénsenlo muy bien. Con base en eso, justamente vamos a trabajar este miércoles. Eh, Como les digo, lean el PHTLS, que es un material muy bueno. No se fijen solamente y trabajen única y exclusivamente en ese material. Además, el PHTLS, cuando ustedes leen la instrucción, la introducción, perdón, les dice que es un material de apoyo, ¿sí? Mas no es un material que diga o sea, no es todo certeza lo que se maneja ahí, ¿sí? Hay mucha información que puede llegar a ponerse, entre comillas, en tela de juicio, porque no todas las reacciones son similares, son iguales, ¿bien? Pero en cuanto a un procedimiento más global, el PHTLS es uno de los que más se acerca a los procedimientos que tenemos que hacer de una buena forma, ¿ok? Así que bueno, chicos, el miércoles nos vemos con más temática con respecto a la escena. Como ustedes se dan cuenta, vamos a realizar entonces algunos talleres. Ya tienen, la mayoría de ustedes ya tienen el usuario disponible en la plataforma académica. Estamos ahora ultimando unos detalles para subir las notas, para subir las asistencias, para subir absolutamente todo eso, pero en su mayoría, quienes han estado trabajando, quienes han estado justamente poniendo cuidado, atención, independientemente de que lo hagan a distancia, independientemente de que solamente vean los videos, ya tienen el usuario. Aquellas personas que ni se han acercado por primera vez a este proceso de capacitación y de enseñanza, pues ya sabrán que para más adelante lo único que les espera justamente es un voluntariado ordinario o básico, pero tengan en cuenta también que independientemente de que sea un voluntario básico, eso no lo exime de capacitarse. Si no tenemos una persona bien capacitada con nuestros lineamientos 100, no va a poder igual tampoco realizar ningún tipo de procedimiento. Así que yo les recomiendo a todos que sigan con este lineamiento, que sigan con este nivel de capacitación. Quienes desean ser socorristas internacionales a final de año, bueno, listo, genial.
buenísimo. Lo más lógico es que los voy a felicitar y voy a trabajar con ustedes muy de la mano, pero con quienes definitivamente no, pues, ay, sí, lo siento, definitivamente no. No sé cómo lo podemos hacer para más adelante. Bien, como vuelvo y les digo, todo el personal antes de estar operativo tiene que estar bien capacitado. Así que bueno, no es nada más. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por mirar este video. Si fue que lo miraron completo, no se dieron cuenta, no trabajamos mucha temática así muy técnica y muy específica, pero es porque justamente primeros auxilios tiene mucha información. Así que bueno, nada, les agradezco muchísimo y espero que estén muy bien. Saludos a todos, fuerte abrazo.